Bueno, les comentaba de que estoy acá en la universidad, estamos volviendo progresivamente y bueno, se supone que el próximo año ya se volvería el primer semestre. Lo otro que les comentaba era de que hoy vamos a ver específicamente el tema del entrenamiento concurrente, específico, o sea, va a ser un poco general también, no tan específico, pero lo importante es que ustedes puedan ir captando algunas diferencias en estos sistemas de entrenamiento, porque cuando nos toque realizar ese trabajo que hay que realizar, que es una rutina para ustedes, puedan también, aparte de esta rutina, se les va a determinar uno de estos sistemas de entrenamiento, y ustedes tienen que manejarlo para que puedan hacer uno de estos entrenamientos, pero para ustedes. Así que comenzamos con el entrenamiento concurrente. Bueno, aquí aparece una foto de, de pesas. Profe, disculpe, consulta. Diga, ¿Está compartiendo pantalla? A mí no me aparece. ¿no le aparece? A mí no. No sé si a otro compañero sí. Tampoco. Vamos a compartir nuevamente entonces. Ahora sí, profe. ¿Ahora sí? Bueno. Sí. Bueno, como les comentaba, lo que aparece en la foto es una pesa y, y una bicicleta. En el fondo lo que se quería mostrar ahí es que, por un lado, está el trabajo de esta cualidad que es la fuerza, y por el otro lado el trabajo de esta cualidad que es el trabajo aeróbico o trabajo cardiovascular, que también se denomina el cardio. Eh, bueno, si uno lo analiza específicamente, hay diferencia en estos sistemas, porque uno se enfoca en el mejoramiento de la masa muscular, ya sea para el tema de la fuerza o la hipertrofia, y el otro, optimizar el recurso energético, y también es claro, al ver ciertos deportes que se especializan en uno u otro de estas cualidades, por las diferencias que hay en la musculatura. Entonces, un entrenamiento concurrente principalmente es un entrenamiento donde se mezclan cualidades físicas, en este caso, las cualidades son la fuerza y la resistencia aeróbica, pero también podrían ser, por ejemplo, otras cualidades físicas, como por ejemplo la flexibilidad, unido con la velocidad, por ejemplo, o la velocidad con otra cualidad también física. En este caso, el que más se ocupa en los entrenamientos es la mezcla entre el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento aeróbico. Entonces, yo quería hacer nuevamente un repaso con respecto al tema de la frecuencia cardíaca. Es súper importante el tema de la frecuencia cardíaca porque nos va a limitar los trabajos. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo de una persona de 25 años y puse una de estas fórmulas, que esta fórmula es como la más conocida, y que se usa principalmente para personas de un nivel de actividad física básica o básico, pero hay muchas más, fluctúan por ahí algún margen de error en las frecuencias cardíacas, pero casi todas son lo mismo, ¿ya? Entonces, en el caso de esta persona que tiene 25 años y aplicamos la fórmula 220 menos la edad, nos da de que su máximo sería 195 latidos por minuto. Ok, entonces, ¿yo qué hago? Si es que yo digo, bueno, vamos a hacer un trabajo aeróbico hoy día. Por ejemplo, algunos de los chiquillos que entrenábamos acá, que son deportistas, ya hoy día te toca una sesión de trabajo aeróbico, subte arriba de la bicicleta o de la trotadora y
Lo importante sería de que no te pasaras de los 137 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque ese sería el 70% de su frecuencia cardíaca máxima, que es 195, serían 137 latidos por minuto. Entonces, esa persona, ese deportista, se podría hacer ahí en la bicicleta un trabajo aeróbico y teniendo en cuenta de que no puede pasarse de 137 latidos. Es importante eso, porque si se pasa a los 140 latidos, 141 latidos, de ahí para arriba, ya viene otra zona de la frecuencia cardíaca y que no es aeróbica. Aeróbica en presencia de oxígeno te permite, esta zona, la zona que permite la reducción de la grasa corporal, la que permite trabajar digamos, en presencia de oxígeno, normalmente, pero aquí ya empieza a haber otros mecanismos que se empiezan a involucrar en el trabajo. Entonces, yo quería diferenciar esto porque es súper importante saber de que, por ejemplo, los circuitos de entrenamiento concurrente se manejan más o menos dentro de la zona intermedia, o sea, hasta 166 latidos por minuto. No podrían ir o sea, podrían en el trabajo aeróbico ir más abajo, pero no más arriba, por ejemplo, de los 175 latidos, que esa sería una zona muy alta, de intensidad muy alta, y que lo vamos a ver también en unas clases más cuando veamos el tema de los HIIT, de entrenamiento interválico de alta intensidad. Importante saber entonces de que es un nivel intermedio de actividad física, no es un nivel exigente al máximo, ni tampoco tan bajo, sino que es un nivel que te permite mantenerte dentro de un rango intermedio de la frecuencia cardíaca, hasta entre el 70 y el 85% de la frecuencia cardíaca. En este caso, si lo controláramos con una bandita de Polar, digamos, el deportista no podría superar, de 25 años, no podría superar ahí los 170 latidos por minuto, por ahí. De ahí para arriba ya se convierte en otro parámetro. Es importante mencionar ese tema. Y aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de la frecuencia cardíaca. Claro, aquí están las zonas de quema de grasa, por ejemplo, entre 20 y 24 años, entre 120 y 140 latidos por minuto. El máximo de pulsaciones para entre 20 y 24 años son 200. Y es importante, si es que alguien quiere, por ejemplo, trabajar el tema de la reducción de grasa, no pasarse de esa frecuencia, porque ahí ya se pasa a otro nivel energético y no estaríamos cumpliendo a cabalidad el tema de la quema de grasa. Aquí hay una tabla también que tiene relación con la frecuencia cardíaca y el VO2 max, porque siempre hay estudios que, la mayor cantidad de estudios habla sobre el VO2 max, pero para aterrizarlo, nosotros lo convertimos a la frecuencia cardíaca, que es más o menos similar, pero si ustedes se fijan, o sea, mientras más alto es similar, pero si va bajando un poco, es diferente. Entonces, es como las medidas, las unidades de medida que cambian, ¿cierto? Las libras y kilos, en este caso, es frecuencia cardíaca VO2 max. Más o menos como para tener una idea de eso. Bueno, entonces, como definición, podríamos comentar de que el entrenamiento concurrente es y resulta de la combinación de distintas cualidades físicas o diversas manifestaciones de estas en una sesión. Por ejemplo, fuerza y resistencia. Dice que uno de los objetivos de este entrenamiento concurrente es preparar al organismo y al deportista para ejercicios cardiovasculares de más alta intensidad como los HIIT, que les comentaba yo. Se ubican a partir del primer mesociclo de la temporada, o sea, uno puede empezar a hacer entrenamiento concurrente desde el principio, desde la primera semana que se empieza a preparar un deportista, por ejemplo. Pero a diferencia de los HIIT, que son los más intensos, se trabaja la fuerza base, no la fuerza máxima, y al ser un ejercicio tras otro, mejora la capilarización y la coordinación intramuscular. Esta es una de las características principales del entrenamiento concurrente.
Cuando ustedes realizan un entrenamiento concurrente, se pueden diseñar unos ejercicios, ahí los vamos a ver, igual hoy día vamos a hacer una rutina de eso. Se pasa de un ejercicio a otro, sin pausas, por lo tanto los pesos que se tienen que ocupar tampoco son tan altos porque no te permiten por la recuperación. Entonces, por ejemplo, de un ejercicio, termino la serie de ese ejercicio, o sea, una serie de 10 repeticiones, por ejemplo, hago las 10 repeticiones y paso al otro ejercicio al tiro. No descanso ni nada, paso al otro, y después termino ese, paso al otro, y finalmente lo combino con un trabajo aeróbico. Para hacer la mezcla esta de entrenamiento de fuerza con el trabajo de resistencia. Dice aquí, fuerza-resistencia, interferencia. Este es un tema que ha dado mucho que hablar en el último tiempo, porque en el año 2009, poco tiempo atrás, hay un autor que hizo una investigación sobre este tema. Y había una controversia con respecto al trabajo de fuerza y de resistencia en la misma sesión, ¿ya? O, claro, dentro de una misma sesión, o dentro de las sesiones de la semana. ¿Ya? Lo importante que se concluyó con este estudio es que sí hay interferencia entre eh, entre estos dos entrenamientos, claro, hilando bien fino y a un nivel deportivo de alta, digamos, un nivel de deportistas de alto rendimiento, ¿ya? A nivel básico, intermedio, no se nota tanto esta interferencia. Dice aquí, eh, se refiere al principio sobre el cual se sustenta la teoría de que combinar el entrenamiento aeróbico y el entrenamiento de fuerza genera una limitación en el desarrollo de adaptaciones propias del entrenamiento de fuerza por causa del entrenamiento, en este caso la combinación. Y claro, y aquí están estas dos rutas, la AMPK y el mTOR, que obviamente, como yo les comentaba, son diferentes, porque el trabajo con pesa lo que busca es el desarrollo de la masa muscular, y lo que busca el entrenamiento aeróbico busca, ¿cierto?, optimizar los recursos energéticos. En el fondo, se busca la, la beta-oxidación, ¿cierto?, de las grasas, y tener mayor resistencia, aumenta la cantidad de mitocondria, y ese es el objetivo de este caso. En este caso se activa, en el caso del trabajo aeróbico, se activa este componente que se llama AMPK, y que esa AMPK, si está activada, eh, y después yo me pongo a hacer pesa, va a inhibir la acción del mTOR, que es este componente que se activa para producir la síntesis de proteína, para las ganancias de fuerza y hipertrofia. Entonces, claro, ahí se descubrió de que no es bueno hacer trabajo aeróbico antes de un trabajo de fuerza, y sí es bueno hacer lo contrario, entrenar primero el trabajo de fuerza, en este caso activar la vía del mTOR, y después activar la AMPK, y en ese caso no habría una interferencia para provocar un mayor beneficio, digamos, del entrenamiento que se está realizando. Eh, bueno, esta vía del mTOR es la que se estimula en casos de deficiencia en atrofias musculares o en problemas que han habido accidentes y hay que recuperar la musculatura. La idea es activar esa vía por intermedio, obviamente, de quizás medicamentos y con el tema de la fisioterapia. Y como les decía, la NPK se activa en el trabajo aeróbico, haciendo cierto trabajo aeróbico para optimizar el traslado y la oxidación de la grasa. Entonces, por ahí, la idea era hacer una pincelada de este tema para que ustedes pudieran entender un poquito de qué se trataba. Entonces aquí dice, bueno, estudio de Thompson, Fick, Gordon, demostrado que la activación de la AMPK interfiere en la señalización de mTOR. Por lo tanto, hacer un trabajo aeróbico, o sea, ¿qué pasa en este caso? La mayoría de las personas que hasta ahora
Bueno, un gran porcentaje de las personas lo que hacen, no sé, ir al gimnasio, o hacer actividad física, y primero hacen el trabajo de aeróbico, no sé, media hora, 40 minutos en la bicicleta o en la trotadora, y después se hacen unas pesitas, un par de pesas, unos circuitos de pesas por aquí y por allá, y ok, listo, se fueron. Pensaron que lo hicieron bien, pensaron que entrenaron bien, pero en realidad no, en realidad no estuvo bien el entrenamiento, estuvo ahí provocando una interferencia. O sea, si el objetivo era tonificar y mejorar un poco el tono, no se está logrando. ¿Por qué? Porque activé primero la AMPK, y que me va a inhibir el mTOR que produce este cambio en la síntesis de proteína, y el tema del tono muscular y de la fuerza y de la hipertrofia. Después dice, la AMPK produce mejoras en la adaptación mitocondrial, claro, porque estimula, ¿cierto?, el mejoramiento de estos recursos energéticos. Las mitocondrias actúan ahí como pulmoncitos dentro de la célula, les van dando oxígeno para poder llegar, irrigar cada uno de los vasos sanguíneos y llegar a toda la musculatura, pero limita los beneficios del mTOR para el crecimiento muscular. O sea, está estudiada esta cuestión. La activación de la AMPK inhibe los beneficios del mTOR. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Fuerza-resistencia. La combinación de fuerza y resistencia entrenada en una misma sesión da como resultado mayor pérdida de grasa que trabajando una sola cualidad de forma aislada. En el caso, si el objetivo es el tema de la reducción de la grasa subcutánea, de mantener el peso normal, sería bueno trabajar las dos cualidades al mismo tiempo, pero ya sabemos que no se podría trabajar primero la resistencia aeróbica, sino que se tendría que trabajar primero la fuerza y después la resistencia aeróbica. Dice, combinando ambas cualidades mejorarán la capacidad cardiovascular y la resistencia muscular. ¿Ya? Como les decía, chiquillos, bueno, aquí tenemos una rutina que podría ser de entrenamiento concurrente, y quizás vamos a hacer esta misma medida, quizás vamos a hacer alguna modificación, pero lo importante es que entiendan que, por ejemplo, aquí el trabajo de subida al banco, trabajo de fuerza, después unos saltitos para hacer un poquito de trabajo de potencia, trabajamos el core acá con las aperturas en plancha. Está enfocado principalmente el trabajo de pierna pero podría ser cualquier rutina de fuerza, de algunos ejercicios de fuerza que te permitan, o sea, que te permitan ir mejorando según el objetivo que uno tenga o para el deporte. En este caso es más o menos general. Después tenemos el puente de caderas, perdón, de puente de glúteos, un banco, peso muerto de una pierna y correr. Ese correr significa hacer una pausa activa. Y la pausa activa es el trabajo aeróbico. Y ese tiempo de ese trabajo aeróbico podría fluctuar entre de 2 a 5 minutos. Y una vez que se termina esa pausa activa, se vuelve a empezar con el circuito muscular. Más o menos esa es la dinámica del entrenamiento concurrente, en una misma sesión. ¿Alguna consulta hasta el momento, chiquillos? Profe, yo tengo una duda. Diga. Por ejemplo, ¿hay un tiempo límite en donde se activa el AMPK? Porque por lo general cuando hacen una rutina de entrenamiento, primero, previo a pasar, por ejemplo, a trabajar musculatura, dan siempre como 10 minutos de cardio o 15 minutos de cardio. Y después uno pasa al resto. Pero ahí se activa el AMPK igual. Claro, lo importante sería hacer una pequeña activación aeróbica, pero ya más de 5 o 10 minutos no es necesario. Porque ya, claro, después de los 15, 20 minutos se empieza ya a activar esta NPK. Tendría que ser como una activación, más que nada como para una especie de calentamiento, pero algunos ya ni lo hacen, solamente hacen un poquito de movilidad y se ponen a hacer fuerza al tiro, y al final se deja el trabajo aeróbico, sería lo ideal. Sería como elongar entonces, reemplazar por ejemplo, el cardio de los 10 minutos por elongar. Sí, o sea, yo creo que hasta 10 minutos estaría bien hacer un trabajo aeróbico. Obviamente no de alta intensidad, eh, no al máximo, sino que un trabajo aeróbico, como lo que hablábamos recién, no más del 70% de la frecuencia cardíaca,
para producir cierto, que no te vayas a lesionar, ¿no? Pero no con un objetivo del trabajo aeróbico, o sea, no con conseguir producción de grasa ahí al principio. Ah, entendí. Ya, profesora. Gracias. ¿Cuánto tiempo de descanso entre cada serie? Y creo que en alguna de las otras presentaciones igual mostré esta tablita. Claro, aquí tenemos los objetivos. Lo importante aquí es saber de que en el entrenamiento concurrente, eh, el entrenamiento de la fuerza se hace de tal forma de que no se producen pausas entre un ejercicio y otro, sino que terminamos uno y pasamos al otro al tiro, pasamos al otro al tiro, pasamos al otro al tiro, y después hacemos el entrenamiento, la pausa activa al final de trabajo aeróbico. Pero igual pongo esto, pongo este asunto para que lo tengan en cuenta. Claro, en la fuerza máxima las pausas son largas, son de 3 a 5 minutos. En hipertrofia es un poquito menos. Y en la resistencia 30 segundos. Después vamos a ir analizando mejor esta tabla, pero en el fondo quiero que se queden con el hecho de que al trabajar en entrenamientos concurrentes vamos a pasar de un ejercicio a otro sin pausa. Ah, ya. Esto tiene que ver, el grafiquito tiene que ver un poco con el tiempo de entrenamiento. ¿Ya? Igual creo que haberlo tocado en algún momento, pero igual es bueno tocarlo nuevamente. Tiene que ver un poco con el tiempo que le dedicamos al entrenamiento. Algunas personas, algunas señoras se van al gimnasio o se ponen a hacer actividad física y de una clase se meten a otra y después a la otra, después a la otra, y están algunas están casi toda la mañana entrenando. 4, incluso más tiempo. Y en ese caso tampoco es aconsejable porque al final se produce algo, un tema negativo, aparece la testosterona se va, nosotros necesitamos activar la testosterona que esté en su máxima expresión para poder que sea beneficioso el entrenamiento de fuerza para el tono muscular o para la fuerza para la hipertrofia, pero si la testosterona se empieza a ir, que se empieza a ir, según este gráfico, más o menos a los 60 minutos, entonces, a 60 minutos de trabajo verídico, de entrenamiento, ahí empieza a decaer la testosterona, y al decaer la testosterona aparece el cortisol, que, que produce ahí un estrés y que limita entonces las ganancias que pudieron haber en esa sesión. Entonces, entrenar más en este caso no significa que sea mejor, sino que todo lo contrario. Lo importante sería hacer sesiones de 1 hora de entrenamiento. Si quieren hacer una segunda sesión, pasar algún tiempo de recuperación, por lo menos en el alto rendimiento se habla de 5 o 6 horas entre cada sesión para poder trabajar otra de las cualidades. Ahora, claro, yo lo que les comento con respecto al entrenamiento concurrente en una misma sesión, pero en deportistas, o sea, o en velocistas, también lo hacen, pero claro, se logran mejores adaptaciones cuando se trabaja una sola cualidad de forma separada y con esta separación de tiempo entre una sesión y otra. ¿Ya? Eso, bueno, obviamente para los que se dedican al tema del entrenamiento. Con esto entonces comentarles que después de 1 hora de entrenamiento no sería bueno entrenar más porque aparece este cortisol que nos limita un poco las ganancias. ¿Ya? Ahora, se estresa, aparece incluso hasta la grasa troncal y tiene muchos efectos negativos el cortisol. Bueno, chiquitos, yo hice esta presentación bien sencillita, con la idea de que pudiéramos entender esos conceptos nomás, que se quedaran con eso, y ahora iríamos entonces a hacer la parte práctica, ¿ya?
Yo me voy a tener que desconectar de acá para poder ir ahí voy a ir ahí al gimnasio donde vamos a hacer la parte práctica. Entonces la idea es que cada uno se pueda equipar ahí con ropa deportiva y nos juntaríamos en un ratito. Lo último que vamos a ver son estos estudios que hablan un poco lo mismo que hemos estado hablando. Dice que algunos estudios sobre el entrenamiento concurrente han demostrado mejoras en la fuerza, la flexibilidad y la autonomía a la hora de realizar actividades cotidianas. Ahí están los autores. También mejora el estado funcional de los adultos con obesidad. La mezcla entre estas dos cualidades físicas mejora las adaptaciones funcionales. Eh, y la mezcla entre las dos va a ser mucho mejor que trabajar una por sí sola. En el caso de, por ejemplo, los adultos. Eh, Se supone que los adultos vamos perdiendo una capacidad funcional. Nosotros entrenamos, por ejemplo, la fuerza, nos va a ayudar bastante al tema de la postura, de la fuerza, del mejoramiento de la masa muscular, de evitar la sarcopenia, de la osteoporosis, por ejemplo. Pero la idea en este caso con los adultos también es mezclarle trabajo cardiovascular porque siempre también está asociado a una pérdida de capacidad aeróbica o capacidad cardiovascular o problemas metabólicos. Y con estas dos cositas juntas se mejora el contexto general. Dice acá, en sujetos desentrenados de población general, el entrenamiento concurrente evita el fenómeno de interferencia. Claro, en una población general evita el fenómeno de interferencia, permitiendo obtener ganancias tanto en resistencia como en fuerza. O sea, también hay otro estudio que dice que para personas, sujetos que no son deportistas de alto rendimiento, el hecho de trabajar las dos cualidades al mismo tiempo no afecta, todo lo contrario, mejora. Y el último punto dice, en cuanto a los deportistas, el orden del trabajo de fuerza y resistencia puede ser crucial para evitar que la NPK inhiba a mTOR. Si comenzamos con un trabajo de fuerza y luego terminamos con un trabajo aeróbico intermitente de alta intensidad. Claro, dice que también se puede entonces hacer eh, el trabajo de fuerza al inicio y después al final se puede hacer un trabajo de lo que vamos a ver después del tema del HIIT o entrenamientos de alta intensidad. Se puede trabajar primero la fuerza de forma aislada, con las pausas que corresponden, y al final se dejaría también una sesión de entrenamiento HIIT que, bueno, es lo que vamos a ver después. Eso también sería positivo, digamos. También puede ser lo que estábamos hablando, fuerza y después trabajo aeróbico. Bueno, chiquillos, eso era más o menos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Otra consulta? Para poder irnos a entrenar ahora. ¿Estamos bien entonces con eso? ¿Ok? Y